utilizado armas de fuego sin que medie violencia en contra de ellos. En fin, todo lo que los venezolanos hemos recogido por imágenes y videos, quise decir fotografías o videos. Razón pues, hasta tanto no se compruebe, no haya un cúmulo por lo menos de indicios que demuestre que estos son órdenes emanadas de la superioridad de los oficiales, las responsabilidades son eminentemente de estos jóvenes y no tan jóvenes que están en orden público o simulando ser de orden público. Y una pregunta, todos los lunes, y valga la cuñita, te oigo con Mingo en Mágica, en 99.1 FM, a 5 para las 7 de la mañana, para que lo agarren y lo escuchen, tus píldoras de seguridad. Pero hablabas de que está prohibido. Está bien que la Guardia Nacional trate de controlar a una turba, a una ciudadanía que está atacando a un sitio público o a un ministerio y están ahí en la defensa. Pero aparte de la defensa, cuando ya no es defensa sino ataque, ¿esto se puede hacer? ¿Hay alguna ley que proteja al ciudadano de a pie? La mayoría de las imágenes que hemos visto los ciudadanos, Pedro, son imágenes que evidentemente materializan excesos policiales y excesos militares. No es la manera en cómo se debe de mediar en temas de orden público. Hay una escalera, hay distintos peldaños de menor a mayor entidad que deben de emplear los hombres del orden público. Por eso es que la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, semanas atrás se preocupó, y así lo dijo, con relación a las personas y su preparación en temas de orden público. Porque lo que hemos visto mayoritariamente, no en el todo, pero sí en la mayoría de las acciones, es que realmente no cumplen con la progresividad de las acciones de orden público. Lo primero que hay que hacer es el diálogo. Tienes que identificar los dirigentes de ese plantón, de esa marcha, de esa concentración, para dialogar y poner unas normas en claro. Ustedes pueden llegar hasta aquí, ustedes deben dejar un libro, un canal, en fin, el diálogo. Si ese diálogo no prospera, bueno, seguir insistiendo en la necesidad con lo que se llama la concentración de funcionarios, que es demostrar una superioridad numérica que disuada. Si eso tampoco funciona, es factible que tú empieces un avance pasivo a los fines de empezar a correr a los manifestantes. Es decir, no atacando a la población. Es decir, utilizas tus escudos y empiezas una caminata muy lenta, muy pasiva, para tratar de dispersar. Si eso no funciona y son víctimas de agresiones con objetos contundentes o con cualquier otro tipo de material, es factible que tú uses elementos para dispersar. Pero de la dispersión a la persecución hay un trecho. Y lo que hemos visto es persecución. Cuando vemos los hombres de uniforme, policiales o militares, persiguiendo hasta un bien inmueble tipo residencial, persiguiendo hasta un bien inmueble tipo comercial, como son nuestros moles o centros comerciales, eso realmente es más allá del orden público. Ya usted está en una cacería de personas. Pero también tenemos que ser honestos, ¿no? Hemos visto que ha habido una sustitución de la presta operacional oficial cuando vemos un cúmulo de indicios, insisto, de empleo de metras, tuercas, tornillos, que realmente... O disparar a pecho una bomba lacrimógena. A contacto o próximo contacto, el uso de perdigones. La ballena es muy cerca. Y la concentración de perdigones que hemos visto en las fotografías e imágenes del cuerpo desnudo de manifestantes, esa concentración nos habla de que es un cono muy concentrado, que nos habla de una distancia menor a 5 metros, y eso realmente es criminal. Que ya rayaría en temas de derechos humanos. Correcto. Tenemos que ir a una pausa, al regreso distintos temas, el punto de la fiscal general y lo que dijo hace unas semanas, te voy a poner el video, y también cómo se está percibiendo esto internacionalmente. Ya invitaron, con esa palabra diplomática, de las Naciones Unidas y del Congreso en Viena, invitaron a Venezuela, que preside la Comisión de Derechos Humanos, a salirse, porque dice que si no son capaces de arreglar los problemas de derechos humanos o respetarlos en el país, ¿cómo es posible que van a dirigir los derechos humanos de todo el mundo? A regreso con Fermín Mármol García, abogado especialista en criminología. Ya regresamos. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensín, y por la audición estamos con el abogado especialista en criminología Fermín Mármol García. Dejamos un tema al aire que es la posición de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. En días pasados habló sobre la actuación de estos cuerpos de seguridad, tema que estamos refiriendo hoy, y la posición también del general Padrino López. Vamos, por favor, si me pueden colocar el video
Vamos a escuchar las palabras de la propia fiscal. 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de la mitad de las personas han sido lesionadas, ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Con esta acusación, la fiscal, simpatizante del chavismo, ensancha la grieta que había abierto al distanciarse del presidente Nicolás Maduro cuando denunció como una ruptura del orden constitucional las sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia asumió temporalmente las atribuciones del Parlamento. También responsabilizó a un oficial de la militarizada Guardia Nacional, aún sin identificar, por la muerte del estudiante de 20 años, Juan Pernalete, en una protesta en Caracas el 26 de abril. Estas han sido algunas de las palabras de la fiscal general y bueno, han creado mucha polémica. Ha surgido con más fuerza grupos de lo que se llama el chavismo crítico. Ellos se autodenominan el sector no polarizado y también han surgido personas de la sociedad civil apoyándola por su actuación en base a la Constitución, ni siquiera contradiciendo ni criticando de alguna manera su pensamiento político. Pero ¿qué opinión te merece la fiscal? Y quiero añadir algo más antes que me des tu respuesta, que escribió también Tulio Álvarez sobre la Asamblea Nacional Constituyente, donde ella tiene sus dudas, y esto dice Tulio Álvarez: la Fiscalía debe investigar el carácter clandestino con que se está manejando el proceso constituyente y como el Poder Electoral modificó las bases comiciales sin consultar a nadie. Presenciamos una conspiración contra el sistema republicano, constitucional y democrático. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a hablar de la fiscal general primero, Pedro, permíteme. Creo que la voz disidente de un alto funcionario público debemos de celebrarlo. Qué triste es una familia que no haya voces de disenso, que se haga la voluntad de uno solo, que a la gente le dé temor a decidir cómo divertirse o qué comer en el hogar. ¿Cómo se enriquece uno en un grupo de trabajo cuando hay voces que llaman a la reflexión, hacen señalamientos y van contracorriente? Yo no comprendo realmente, Pedro, cómo se maneja el actual sistema político en Venezuela, donde pareciera que quien va contracorriente, quien tiene un disenso, quien opina distinto, se convierte en enemigo o traidor. Al contrario, vamos a enriquecernos como república, como democracia, y ese es el primer llamado que hago. Número dos, pareciera que el requisito para tú estar en paz con el gobierno es no criticarlo, es no contradecirlo, es ser sumiso. De lo contrario, eres traidor. Qué triste es eso, ¿no? Es un llamado a la reflexión a los chavistas democráticos, a los PSUVistas democráticos de libre pensamiento, para que comprendan que tal vez en algún momento pueden pensar distinto y van a ser realmente execrados. Y eso no es lo que queremos en el país. La Fiscal General de la República rescató algo importante: las opiniones que a la ligera se dan sobre investigaciones penales, sobre investigaciones criminales. Hizo un llamado a los distintos hombres y mujeres que están en el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana y el Sistema de Administración de Justicia que no adelanten opinión. Ya en este siglo XXI, Pedro, tuvimos adelantos de opiniones que le hicieron mucho daño a la investigación criminal. Caso Danilo Anderson, caso Eliezer Otaiza, caso Robert Serra, más recientemente el caso del juez Moncada, pero también el joven Pernalete, que fue específicamente a lo que ella se refirió. El mundo político oficialista daba una matriz de opinión sobre lo que había acontecido. Y después el trabajo técnico y científico de la propia policía científica, el CICPC, desmintió muchas de las tesis de los casos que mencioné. Bueno, la Fiscal General de la República llamó la atención, recordó que ella es la directora de las investigaciones penales, es decir, el Ministerio Público, y número dos, bueno, que realmente esperaran los resultados del trabajo técnico y científico, porque en el caso de Pernalete, realmente la hipótesis que cobró fuerza y que se materializó y que va a permitir las eventuales acusaciones fiscales dista mucho de las opiniones que se adelantaron desde el Poder Público, sector Poder Ejecutivo. Y eso realmente lo rescato porque es una posición institucional. Pero quiero hacer un segundo llamado rápidamente, Pedro, a los venezolanos en general.
nosotros tenemos que comprender que la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Nosotros tenemos que comprender, Pedro, que si tú escuchas a una persona que está fijando una posición distinta al pasado, no podemos estarle recordando lo que hizo en el 2016, 2015 y 2014. Tenemos que ver si la conducta de hoy está en consonancia con la Constitución y las demás leyes de la República. Y veo algunas expresiones innecesarias, erróneas, que en nada construyen contra personas que hoy se están pronunciando en contra de lo que creen son acciones que violan la Constitución. Yo creo que realmente tenemos que dejar las pasiones, ser más racionales, ser más estratégicos que lo que hemos venido haciendo. Y realmente sugiero comprender si la conducta de hoy es apegada a la Constitución o no. Y olvidemos por ahora los años anteriores, porque de lo contrario no vamos a sumar voluntades para el rescate de nuestro bello país. Muy bien, gracias por esa reflexión. Te pregunto algo también sobre defender en este momento la Constitución del 99. Si una persona cree y sigue creyendo en el presidente Chávez, que dejó esa Constitución y que ha amalgamado en la sociedad, todo el mundo la está aceptando hoy en día como una Constitución que al principio no la aceptaba todo el mundo, pero es una Constitución que es muy superior a la que teníamos antes. Incluye un referendo revocatorio, si se da, incluye una serie de leyes que no sé qué van a cambiar. Y entonces todo ese carácter clandestino al que hace referencia Tulio Álvarez nos pone en duda, y que no se paute ni siquiera primero si queremos o no cambiar esa Constitución, pero nos convierte en traidores defender y unirnos en la Constitución del 99, que está uniendo a una especie de oposición contra la Asamblea Nacional Constituyente, a los que son el chavismo disidente, a los niní, a la MUD, a los que creen en distintos partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión? El opinar no es traicionar a nadie, como tampoco lo es, Pedro, colocar un video en una red social o una fotografía te hace criminal. Son los extremos que hemos vivido en los últimos tiempos, son los extremos en que nos ha llevado esta administración de justicia y este poder ejecutivo que tenemos. Hemos tenido gente presa por montar un video en las redes sociales, gente presa por montar un Twitter, gente presa por tener un megáfono en una manifestación como el profesor Sergio Contreras, valga la cita. Yo creo que tenemos que empezar a ser racionales, porque estamos construyendo un monstruo social que materializa lo que tú ya me has escuchado, un primitivismo institucional que nos lleva realmente a unas miserias humanas increíbles, como pudiera ser el perseguir los hijos de los funcionarios públicos. Yo creo que hay límites, hermano, hay límites. Sí. Los hijos son los hijos. Eso es Yo creo que hay que tener límites aquí. Ahora bien, sobre la Asamblea Nacional Constituyente, no es legítima, esa es mi opinión, me sumo a las otras opiniones de personas muy calificadas del mundo del derecho constitucional. No es legítima porque evidentemente nace sin ese sello. Y número dos, no es conveniente. Y no es conveniente, Pedro, por varias razones. Primero, porque la población no la está apoyando. Número dos, porque sencillamente no genera paz. Ha encendido las pasiones del país. Entonces, si no es legítima, porque su origen es inconstitucional, porque el poder originario está pisoteado, pero por otro lado, tú pudieras decir, hay un fin superior, que es la voluntad del pueblo que realmente quiere paz y con esto lo voy a lograr, pero que tampoco es conveniente porque nadie la apoya, o muy poco, quise decir, no seamos absolutistas, un 80% no la apoya, pero a su vez, Pedro, no es conveniente porque no genera paz para nadie, hasta le produce incertidumbre a los chavistas moderados. Yo creo que es un proyecto que deberíamos por lo menos posponer, replantearlo, sopesarlo, porque pudieran haber otras vías que nos lleven realmente a la paz. La fiscal tiene el poder o tiene las herramientas para descalificar al presidente Maduro o enjuiciarlo, como pasó una vez, históricamente ya como sucedió con Carlos Andrés Pérez, que lo destituyeron del cargo. ¿Hay alguna manera legal que la fiscal también podría actuar para, bueno, que no se lleve adelante esta Asamblea Nacional Constituyente, de pararla en el Tribunal Supremo o de alguna manera, como está sugiriendo Tulio Álvarez? Recuerden que el Ministerio Público puede accionar, pero no es la voz definitiva. La voz definitiva siempre serán los juzgadores,
y en este caso le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio Público, estoy seguro que estará sopesando la conducta de muchos funcionarios públicos sobre violación de derechos humanos, sobre tal vez la materialización de eventos inconstitucionales que generan, por lo tanto, errores inexcusables con consecuencias penales, civiles, administrativas. ¿Lo está sopesando para qué? Para explicarle a la población, para accionar. El accionar no quiere decir que realmente vaya a culminar con una sentencia que se compagine con el parecer del Ministerio Público. Pero por ahora el Ministerio Público no ha accionado, no ha materializado ningún tipo de inicio de un proceso penal en contra del ciudadano presidente o en contra de los magistrados de la Sala Constitucional. Pero podría pasar. Puede pasar, dentro de las posibilidades procesales está. Desconozco lo que pueda estar sustanciando el Ministerio Público. Mira, hablando de ese chavismo disidente que todos los días aparecen más voces defendiendo la Constitución del 99, una de ellas, de los primeros fue Rafael Ramírez, exministro de PDVSA, presidente de PDVSA. Él dice lo siguiente: si se convoca el Poder Constituyente, entramos en una zona de riesgo donde todo está en juego. Los constituyentistas de la patria, del Poder Popular, tienen que conocer la línea roja, y así se llama el título del artículo, la línea roja, trazada por Hugo Chávez, que no debemos cruzar. Confío en que sepamos defender el legado de Chávez, porque eso depende de la paz y el futuro de nuestro pueblo, de nuestra patria. ¿Tú crees que entonces se podría tildar al ministro Ramírez, y que ahora nos representa en las Naciones Unidas, como traidor? Evidentemente que no, ni él, ni las personas que están en las facultades de Derecho de este país, dándole clase a alumnos sobre Derecho Constitucional e indicándole este sabrupto que se está materializando en Venezuela. Pedro, he hablado con alumnos que por supuesto son chavistas, son miembros ideológicamente del PSUV, son parte de la sociedad al igual que lo somos nosotros. Y son muy benignos en el pensamiento diciendo, pero tranquilo, profesor, en diciembre hay elecciones de gobernadores. Yo le digo, yo creo que no comprendes el riesgo de una Asamblea Nacional Constituyente. Tú, que eres un estudiante de cuarto año, de octavo semestre, recuérdate de Derecho Constitucional que el poder constituyente está por encima del poder constituido y tranquilamente la Asamblea Nacional Constituyente puede indicar que esas elecciones no van sencillamente. Y que esa Asamblea Nacional Constituyente puede decir cuánto tiempo va a estar sesionando y puede ser indeterminado y tampoco irían las elecciones presidenciales del 2018. Yo creo que podrían cambiar el nombre del país. Lo que dice Rafael Ramírez es un cheque en blanco, como también pueden proponer, y lo leí hace poco en materia de derecho penal, una reforma constitucional para quitar el techo de los 30 años de privación de libertad y establecer en Venezuela cadena perpetua. O peor aún, la pena de muerte. O pena de muerte. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente todo lo puede. Y alguien dirá, bueno, pero eso va a ser sometido a un referendo aprobatorio. Sí, pero en el camino hay unos poderes fácticos y unas decisiones que quedan subordinadas al placer, a la decisión, al criterio de unas personas que realmente no tienen el apoyo. Y podrían eliminar la Fiscalía y la Asamblea Nacional. Es peligroso. Ahora, yo sí creo, tenemos que ir a una pausa, rápidamente digo esto, yo sí creo que el hecho de retirar esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no tendría nada de malo, porque total, queda entonces la Constitución que aprobó y que tiene el alma, el espíritu del chavismo para los que están en este momento ejerciendo gobierno. A mí me lo dijo aquí el programa Irán Gaviria, que si se mata esta Constitución sería la segunda muerte de Hugo Chávez Frías, así que el mundo chavista tiene que pensar en esa posibilidad. Ya regresamos con Fermín Mármol, vamos a hablar entonces de esa posición de las Naciones Unidas y volvemos a las marchas sobre lo que está sucediendo y los secuestros y una cantidad de eventos que nos lleva al primitivismo, tema que siempre hablamos con Fermín. Ya regresamos con más para ustedes, con Toby Pensini, Globovisión. De regreso con Toby Pensini por Globovisión. Estamos con el abogado Fermín Mármol García y vamos a entrar ahora en el tema internacional de cómo ven esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente después de los derechos humanos. Vamos a poner las palabras desde el Parlamento Europeo, que se habla directamente y son palabras bastante contundentes sobre lo que sucede en el país, la Asamblea. No. Con el único objetivo de consolidar ese régimen autoritario. Esta propuesta es equivocada, inconstitucional, fraudulenta y viola los principios fundamentales de igualdad política.
haciendo referencia a la Asamblea Nacional Constituyente y está muy preocupada Europa, bueno, el mundo entero. La OEA no se puso de acuerdo, vienen nuevas reuniones sobre Venezuela, pero los ojos del mundo están aquí. El Parlamento Europeo compone toda esa cantidad de países de Europa y que tienen ciudadanos de Europa viviendo en el país y por eso están preocupados. Cuéntanos un poco sobre el Parlamento Europeo. Rescato en tu programa, Pedro, la exposición de dos docentes, de dos profesores, amigos tuyos, Gabriel Reyes y John Mandaleno. El escenario internacional es pieza fundamental para el camino que está transitando Venezuela. El mundo está pendiente de Venezuela y no es jactancioso decirlo, es que es así. Realmente hemos visto todo el esfuerzo de la OEA por tratar el tema Venezuela, todo el esfuerzo de Mercosur, todo el esfuerzo de Parlasur, por supuesto el esfuerzo de la Unión Europea, pero también el esfuerzo del Vaticano en este tema. Yo creo que el tablero internacional está haciéndose una idea bastante seria de lo que está aconteciendo en Venezuela, con relación primero a los índices de pobreza, al desempleo, a la inflación, a la pérdida de calidad de vida, a la falta de alimentos y medicina, pero por otro lado... Y la corrupción. Correcto, la corrupción, que el indicador más importante es Transparencia Internacional entre ellos. Pero por otro lado, Pedro, viendo también cómo un país realmente se descalabró en lo económico y financiero. Pero si le dan una vuelta al tema de democracia, ven que realmente está erosionada, para no decir que perdida. Muchos países piensan, y así lo han expresado, que en Venezuela ya no hay democracia. Otros piensan que los límites de erosión son realmente escandalosos. Por lo tanto, el tema Venezuela sí genera ruido, y ese es un tablero fundamental que a mi criterio como ciudadano lo está perdiendo el gobierno. Ese tablero internacional lo está perdiendo el gobierno. No puede convencer que han hecho un buen gobierno de 18 años. No pueden convencer que los indicadores son falsos. No pueden convencer que realmente la Asamblea Nacional Constituyente va a traer paz y es constitucional. Y yo creo que la presencia en Venezuela de los diputados de Parlasur, la presencia de toda la conferencia episcopal venezolana en el Vaticano, son piezas fundamental para todo este análisis de Venezuela y las posibilidades de que se establezca un entendimiento, se pueda suspender la Asamblea Nacional Constituyente, su convocatoria, y que se puedan establecer rutas democráticas que realmente están paralizadas. Sí, te voy a poner otro sonido rápidamente allá arriba sobre lo que piensan también las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra, donde invitan elegantemente a Venezuela a que renuncie a esa comisión, porque si no se puede controlar los derechos humanos aquí en Venezuela, ¿cómo van a representar los del mundo? Vamos a ver el video, por favor. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó el martes al gobierno de Venezuela de destruir los derechos humanos y la democracia, por lo que le instó a abandonar el Consejo de la ONU en Ginebra. Trágicamente, el esfuerzo del régimen de Maduro para silenciar a sus críticos llega hasta aquí, a Ginebra, y al Consejo de Derechos Humanos. Aquí en la organización prominente de derechos humanos del mundo, Venezuela es un miembro de buena reputación y usa esa membresía para bloquear cualquier discusión significativa de sus violaciones de derechos humanos. Decir seguramente que son injerencias groseras de la planta extranjera en el país. Pero fíjate que estamos convencidos que Venezuela es un país que ha defendido siempre los derechos humanos, pero en este momento están bloqueando cualquier iniciativa que se esté haciendo internacionalmente para ayudar a Venezuela en este campo. Quien siga apostando por las fronteras, quien siga apostando por muros altos, sea de derecha o de izquierda, quien siga apostando por aislar, realmente no vive en la modernidad. La gente se considera ciudadano del mundo, ciudadano de su hemisferio al menos. Considera que realmente está conectado con cualquier persona a lo largo y ancho de este planeta sin mayores limitaciones. Y cualquier régimen que quiera encerrarnos realmente no es democrático, o por lo menos es retrógrado. Ahora bien, Pedro, insisto, los discursos ambivalentes y ambiguos. Por un lado, vas al exterior a hablar sobre las bondades sociales y de derechos que están en la Constitución del 99, pero a lo interno tienes otro discurso. O algunas cosas que me llaman la atención, y valga
esa cuña acá. Nosotros desde Venezuela, desde la Revolución Bolivariana, dimos dinero para la toma de posesión de Donald Trump. ¿Será eso cierto? Yo quiero saberlo como ciudadano, tengo el derecho de saberlo. Dimos dinero, donamos dinero para la toma de posesión del jefe máximo del imperialismo republicano. Es cierto que hemos dado dinero en Texas, en el estado de Texas, en Houston, para las celebraciones que vienen del 4 de julio. Yo quiero saber si eso es cierto, esos discursos ambivalentes y ambiguos, ¿no? Porque no hacen bien a nosotros, a los venezolanos, ni en seguridad ciudadana, pero tampoco en política. Un último tema, no me queda tanto tiempo, pero por favor, el tema de los secuestros aquí en Venezuela, ¿los números se han reducido? ¿Es por las marchas? ¿Cuál es la realidad? Pedro, ciertamente en las redes sociales apareció que a raíz del marco de las marchas, concentraciones y plantones, el secuestro había descendido. La percepción ciudadana que tenemos en consulta, así como los estudios con distintos analistas de riesgos especiales, nos indican que el secuestro aumentó muy lamentablemente. En tal vez un 10% en la región central, incluyendo la capital, por supuesto, y un 20% en la provincia de Venezuela. Y los factores que generan eso, bueno, no han sido bien atendidos. Número uno, incentivar la denuncia ciudadana. No hemos hecho absolutamente nada para que los ciudadanos confíen en sus instituciones y vayan a denunciar. No hemos visto ninguna campaña pública de radio y televisión dirigida a eso. Número dos, no hemos desmontado las zonas de paz y hemos olvidado los procedimientos para capturar a estos pranes, a estos jefes de megabandas, de bandas e inclusive de paramilitares urbanos que también secuestran. Y número tres, Pedro, tenemos que disminuir el gasto militar, recomponernos en seguridad ciudadana, porque las unidades de extorsión y secuestro les falta número de hombres, mucha tecnología. Y por último, vamos a establecer ya de una buena vez el portal de los más buscados con difusión en la televisión y establecer la recompensa en Venezuela, que es premiar la ciudadanía contra la criminalidad. Rápidamente, unos cortos tips para las personas, para las marchas, los que marchan, para los que están fuera de esas marchas, que dicen que muchos de estas personas han sido víctimas y que no están ni siquiera caminando por un lado ni por el otro político. Casi siempre termino con la misma frase: utiliza tu sana malicia y tu sentido común. Cuando sientas que esa marcha, que esa concentración, que ese plantón ha perdido su génesis porque hay muchos infiltrados, porque hay algo enrarecido, sigue tu sexto sentido, sigue tu sana malicia y retírate tiempo. Número dos, no te sumes a emocionalidades de momento que inviten a la violencia. Esta es una lucha pacífica, ciudadana, de largo alcance, que tenemos que respirar mucho y tenemos que comprender que esto no lo vamos a resolver ni en 30, ni en 60, ni en 90 días. Esto es una lucha de ciudadanía para enterrar la cultura del habitante, del ser sumiso, del ser obediente, del ser que realmente está dejando de soñar. Bueno, me quedaron temas pendientes como siempre, Fermín. Gracias por estar con nosotros y muchos Pedro. éxitos. Fermín Mármol García, y lo pueden oír también los lunes ahí con el amigo Mingo, ahí en Mágica 99.1 FM, como a las 7 de la mañana siempre. Muchas gracias. Ya regresamos con más para ustedes con Toy Pensini, Globovisión.